su impacto en el pensamiento crítico de las generaciones digitales. Lizeth Guadalupe Oviedo es abogado y notario con maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Es colaboradora judicial y además docente hora clase en la Universidad Francisco Gavidia del Centro Regional de Occidente, en las carreras de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales. También pertenece al Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología de El Salvador e investigadora registrada en el Sistema de Investigación Universitario del Instituto Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG. Cuenta con publicaciones en la revista Realidad y Reflexión de la UFG. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo sé que ya llevan algún ratito sentados, pero bueno, vamos a continuar. El tema de la inteligencia artificial, específicamente el dilema con respecto al pensamiento crítico y a las generaciones digitales, tiene bastante que ver con lo que ya mencionaba el ingeniero James. ¿Por qué? Él le dio una buena introducción a lo que es la inteligencia artificial. Pero nosotros vemos cuál es el dilema, qué nos compete a nosotros, a los que no somos tan amantes a la tecnología. Hay mucho recelo actualmente en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque dentro de las generaciones existen generaciones que están cómodas con la inteligencia artificial y hay otros que tienen recelos. Nosotros vemos que la inteligencia artificial ha existido desde hace bastante, tiene bastante contenido, tiene bastante aplicación, pero ¿cómo lo podemos integrar a la parte de la educación, a la parte del pensamiento crítico? Las discusiones sobre la inteligencia artificial hay muchas. El ingeniero James ya nos dio una aplicación bastante eficiente sobre cómo aplicar la inteligencia artificial. Ahora bien, con el tema de la educación hay una triada: educación, ética y pensamiento crítico. ¿Cómo podemos identificar, cómo van a hacer ustedes los estudiantes para poder aplicar la inteligencia artificial desde una perspectiva que sea ética y al mismo tiempo el componente del pensamiento crítico? Para el tema de los educadores es un dolor de cabeza la inteligencia artificial. Para los estudiantes es una herramienta, una salvación de cómo puedo solucionar más rápido los problemas. Nosotros podemos identificar que existen 6 generaciones digitales: generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z y la generación Alpha. La población estudiantil más que todo se identifica entre la generación Z y la generación Alpha. El hecho de hacer esta división es por el tema de la tecnología. Hay algunas generaciones que tienen mayor alcance o mayor cercanía con el tema de la tecnología. Por ejemplo, la generación silenciosa, los baby boomers y la generación X, hay bastante recelo. ¿Qué va a pasar con mi actual posición laboral? ¿Cómo llega a afectar la inteligencia artificial a todas las actividades que yo realizo? Pero para el tema de los millennials, la generación Z y la generación Alpha, es una herramienta que casi se ocupa de él. Yo puedo planificar un itinerario de viaje, yo puedo modificar una foto, yo puedo buscar la solución a los problemas, incluso puedo tener la solución de un trabajo de investigación sin la necesidad de realizar mucho. Pero vemos estas dos situaciones que son bastante complejas. Ahora bien, la educación y la inteligencia artificial. Ustedes, las que están aquí, pueden tener una gran iniciativa de cómo va a afectar la inteligencia artificial a la decisión de una carrera. ¿Cuáles van a ser algunos de los puestos laborales o algunas de las carreras que poco a poco van quedando en el olvido? Entonces esto es muy importante verificar al futuro. ¿Qué es lo que va a alarmar? Para los estudiantes que ya se encuentran a finalizar su carrera, pues ver de qué manera les va a afectar, cómo van a poder integrar esos nuevos conocimientos con algunas posiciones de trabajo que efectivamente se van a finalizar. No van a tener ese mismo impacto que pues cuando comenzaron a estudiar. Entonces ahí genera una situación, aparece el pensamiento crítico, se va a automatizar muchas de las actividades.
Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay situaciones o puestos laborales que poco a poco van disminuyendo. Antes, ¿cuántos cajeros había en un supermercado? Y ahora pueden ver que hay una caja de autocobro. ¿Eso qué significa? Ya no va a haber tanto personal y al mismo tiempo puedo extender horarios laborales. Por ejemplo, algún supermercado que trabaje las 24 horas, no necesito tener tantos empleados. La caja de autocobro me ayuda a tener menor cantidad de empleados y al mismo tiempo pues pagar menos horas laborales o menos horas nocturnas. Entonces vemos cómo va modificando el tema del área laboral. El hecho de la atención al cliente, ya ahora un bot le va a contestar. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, en chat, en WhatsApp le va a decir, si tiene la opción 1, la opción 2, la opción 3, ya no necesita alguien del servicio al cliente. Si vemos la elaboración de documentos bien redactados, yo no necesito una secretaria, yo como abogado no necesito una secretaria. Puedo poner una herramienta y me va a elaborar un documento perfectamente, sin errores ortográficos y tal vez mucho mejor que una persona que haya realizado por bastante tiempo ese trabajo. La automatización de gestiones o realización de transferencias bancarias. Usted ya no necesita ir al banco, todo lo puede hacer desde su teléfono. ¿Cuántos cajeros ya no van a ser contratados? ¿Cuántas personas que trabajan en un banco ya no lo van a hacer? Entonces vamos viendo esta modificación de muchas de las actividades laborales. Esa preocupación va a ser completamente entendible, pero ¿cómo es que vamos a utilizar eficientemente la inteligencia artificial? Ahí es donde hablamos nuevamente del tema del pensamiento crítico. Muchas cosas las va a poder hacer por medio de la inteligencia artificial, pero hay cosas reservadas específicamente para temas de inteligencia humana, y eso es la ética y principalmente el pensamiento crítico. La ética, ¿por qué? Porque una máquina no vamos de una manera fácil a tener un catálogo sobre decisiones buenas o malas, o sobre una fórmula para poder tener el mejor criterio para decidir sobre una decisión o sobre otra. Una de las principales habilidades de los seres humanos es el pensamiento crítico y por eso está reservado específicamente para los humanos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues simplemente ejercitar el pensamiento crítico para las nuevas generaciones y ver, yo voy a ser mejor que una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tengo pensamiento crítico, porque tengo criterios éticos para poder decidir sobre una u otra situación. ¿Cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico en base o teniendo en cuenta a la inteligencia artificial? Bueno, en la revista de Gonzalo Zavala explica, al ser humano se le ha tomado cientos de miles de años de evolución para hacer cosas tan simples como, por ejemplo, mantener el equilibrio, por lo que replicar todos estos procesos a un nivel computacional es casi imposible por el momento. Es decir, hay muchas labores o muchas actividades sencillas que para la inteligencia artificial no es tan fácil realizar. Eso se conoce como la paradoja de Moore. Ahora bien, vemos tres situaciones específicas para el pensamiento crítico o para ser un pensador crítico. El primero es un conocimiento previo. No podemos evitar reconocer que todos tenemos un pensamiento previo, un antecedente, una experiencia que nos da, cosa que no podemos tenerlo en una inteligencia artificial de la misma manera que está en el ser humano. Número dos, un conocimiento operativo de las normas del buen pensamiento. Es decir, vamos a tener juicios de valor, vamos a tener argumentos, vamos a tener teorías que nos ayudan a contrastar este pensamiento. Y por último, un conocimiento de conceptos críticos claves. El poder decir una valoración, una premisa, una hipótesis, luego contrastarlo con un comportamiento empírico, comprobable. Y por último, tener ya la conceptualización de las actividades. Estas tres fases hacen que una persona pueda tener un pensamiento crítico, es decir, tener esa experiencia previa, comprobarla y luego tener un juicio de valor, cosa que para la inteligencia artificial no es igual, y eso es bastante importante de reconocer si tenemos ese trabajo de realizar pensamiento crítico. No menos importante está la ética y la inteligencia artificial. Bueno, siguiendo con esta línea de pensamiento, van casi de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que se encuentra reservado para los humanos el tener el pensamiento ético, saber qué es lo
debemos, se recuerdan lo que decía el ingeniero James, buscar la mejor solución. Lo puede realizar de una manera matemática, pero no es lo mismo que nosotros tengamos ya un instinto, un pensamiento, una idea de saber esto ya sucedió, ya sé qué pude hacer y una respuesta que sea adecuada. Dentro de las conclusiones, hay muchas conclusiones que se pueden traer a colación sobre la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. Primero es que el uso de la inteligencia artificial es completamente importante. No vamos a negarlo, no vamos a poder restringir y decir a los estudiantes no lo ocupen, sino que tenemos que decir cómo lo vamos a ocupar. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Bueno, tiene que haber directrices, deben haber objetivos, debe haber una forma controlada, es decir, poder establecer de una manera controlada cómo yo voy a hacer que mis estudiantes puedan trabajar con la inteligencia artificial. Tener como tema de discusión el tema de la ética. Yo le puedo pedir siempre que si van a utilizar una herramienta, pues hagan la aclaración que se ha utilizado por términos éticos. No es lo mismo la producción propia e intelectual que van a tener ustedes que, por ejemplo, con la asistencia de la inteligencia artificial. No vamos a decir que una sea mejor que la otra, pero simplemente en términos éticos hay una que va a tener una ponderación mejor, una consideración más alta que haya tenido una mayor asistencia en las herramientas de la inteligencia artificial. Los cambios inevitables en el mercado laboral mundial son un tema que no se puede escapar, tanto en la agenda educativa. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se establece que debe haber una igualdad en la educación, un acceso de igualdad. Yo no puedo prohibirles aquí a El Salvador que no utilicen la inteligencia artificial cuando en otros lugares en Europa pues es una utilización más abierta. Es decir, restringirlo sería como no darle el objetivo completo de el mejor acceso a la educación, incluso con términos de inteligencia artificial. Otra es la inteligencia artificial bajo una perspectiva optimista. Hay que ser optimistas con este tema. ¿Por qué? Porque vamos en avanzado. Lo que hoy conocemos dentro de 5 años va a ser completamente diferente. Van a haber nuevas herramientas, van a haber nuevas formas de aplicación. Al momento de la investigación, el ChatGPT era como lo novedoso, pero si ahora vemos, pues eso ya quedó como en el pasado. Hay otras herramientas que son mucho mejores que ChatGPT. Siguiendo con la visión optimista sobre la utilización de la inteligencia artificial en el campo educativo, el desarrollo de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje no tiene por qué ser escalofriante, específicamente porque no debe ser como una herramienta de temor para utilizar, sino que utilizarla, pero bajo una guía o una forma adecuada para poder obtener mejores resultados y mejores objetivos. La dinámica de un acercamiento debe ser medido y voluntario, porque debo de saber yo qué es lo que voy a darle a mis estudiantes y al mismo tiempo a los estudiantes darles un buen incentivo para que no tengan miedo a utilizar la inteligencia artificial como una forma de facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver, no hay que olvidar que al contrastar la información yo tengo que sumarle algo más, sumar el pensamiento crítico por medio de un elemento del razonamiento